Muchas gracias. Yo quiero en primer lugar agradecer la invitación de la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires, al señor rector, por haberme invitado hoy y también por permitirme compartir con ustedes este día tan especial. Ustedes están culminando un ciclo de esfuerzos, de sacrificios y comenzando sus rutas de vida llenas de esperanzas, de ilusiones. Este es un día muy importante para todos ustedes y yo agradezco poder estar aquí con ustedes y sus familiares. También el recuerdo que ha hecho el rector a los 30 años de la sentencia en el juicio de las juntas militares, incluso la consigna que se hizo durante todo el año. Por supuesto que debo decirles que no tomo todo esto como una cuestión de merecimientos personales, porque no creo tenerlos. Entiendo que nosotros, quienes tuvimos la responsabilidad hace tantos años de ser los jueces de ese tribunal, bueno, hicimos lo que hace cualquier juez, tratar de aplicar la ley a los hechos probados de la causa. Y porque creo sinceramente que ninguno de nosotros somos personas excepcionales ni extraordinarias, aunque sí seguramente lo que fue excepcional y extraordinario fue la causa, fue el juicio, que ha quedado como incrustado en la transición democrática y como uno de los hechos fundantes de la nueva democracia. Y seguramente ustedes ya han escuchado hablar antes de este juicio de las juntas militares y seguramente en la Argentina también se sigue hablando por mucho tiempo, porque realmente las circunstancias que justificaron a ese juicio fueron circunstancias excepcionales. La Argentina en el siglo XX padeció muchas dictaduras militares. Seguramente desde un golpe militar del año 1930 se fue sucediendo una suerte de promiscuidad entre gobiernos civiles y militares, muchos golpes militares. Pero el que sucedió en el año de 1976 hasta 1983, hasta que reapareciera la democracia, no fue un golpe militar cualquiera. Fue sin lugar a dudas la dictadura más cruel, más sanguinaria que tuvo la República Argentina, y que desató tristemente nuestro propio genocidio. Y el gobierno civil que sucedió a esta dictadura en el año 1983, hace 32 años, inaugurando el ciclo democrático que todavía disfrutamos y que incluso hemos también renovado también nuestras autoridades locales y nacionales bajo ese signo. Ese ciclo democrático que se iniciaba se encontraba ante la disyuntiva de qué hacer con estas atrocidades del pasado. Y en ese aspecto, el juicio de la Junta fue un hecho inédito. Y digo inédito porque en aquel momento, hace 32 años, no existía, no solo no había precedentes nacionales, no había ningún precedente internacional en el mundo que un tribunal civil pudiera juzgar delitos de una dictadura saliente y aplicando las normas del proceso común. No existía, para los que son abogados, lo que hoy es corriente y que se denomina como el derecho internacional de los derechos humanos, que tiene estas reglas de persecución a través del tiempo, a través de la no prescriptibilidad, de que esto no puede ser tampoco amnistiable ni indultable, que deben ser perseguibles en todo tiempo. Eso no existía. Solamente había muy lejanos precedentes, como el juicio de Nuremberg, luego del genocidio del nazismo, pero que se había tratado de un tribunal militar de las potencias vencedoras, o el juicio de los coroneles en la década del 70, que también había sido, en Grecia, que también había sido un proceso militar. Pero no había ningún otro antecedente. La Argentina también en ese momento se encontraba rodeada de dictaduras militares. La Argentina fue el primer país de la región que tuvo la democracia. Pero cuando sube el gobierno de Alfonsín,
Había dictadura en Uruguay, había dictadura en Chile, había dictadura en Paraguay, había dictadura en Bolivia, había dictadura en Perú, había dictadura en Brasil. Por supuesto que los autores de esos graves crímenes, cometidos en silencio, de modo subrepticio, de modo clandestino, bueno, se encontraban no solo libres, se encontraban en funciones. Es decir, los militares y los policías, que todavía tenían sus manos manchadas de sangre, eran los que tenían los fusiles y las armas con los cuales se custodiaba incluso al gobierno democrático. En esas circunstancias yo creo que el mérito, bueno, no es de los jueces, yo creo que ha sido el mérito de toda la sociedad, y particularmente yo creo que tenemos que recordar en primer lugar a las organizaciones de derechos humanos. La tarea extraordinaria que tuvo ese puñado de madres que solo animadas por el dolor de la pérdida de sus hijos, bueno, enfrentaron la dictadura durante la dictadura. Después yo creo que debe reconocerse también a los testigos de ese juicio, a quienes tuvieron el valor en ese momento, sin saber qué podía ocurrir el día de mañana, de ir a prestar sus dichos, su testimonio, indicar a quienes los habían torturado, secuestrado, bueno, sabiendo que incluso con esos dichos podía correr o podía ponerse en peligro su vida. Y por sobre todas las cosas, yo creo que debe rendirse un homenaje a la valentía, a la audacia que tuvo el presidente Raúl Alfonsín de iniciar este camino. Como recordaba el rector, diciendo que la Argentina no podía comenzar la democracia barriendo debajo de la alfombra, haciendo como si acá no hubiera pasado nada. Él decía, sobre la base de una claudicación ética no puede haber democracia alguna. Y vaya si tenía razón, porque me parece que el juicio quedó de tal manera incrustado en la transición democrática, bueno, porque yo creo que hizo carnadura el principio básico de la democracia, que es el de igualdad de todos ante la ley. Y además, porque significó el fin de la impunidad, tradicional siempre en la Argentina, y también porque destacó algunos valores fundamentales respecto de los derechos humanos. Por eso, la democracia argentina se encuentra vinculada indisolublemente con el respeto de los derechos humanos. Han pasado ya varias décadas. Ustedes están egresando y van a seguir sus carreras profesionales, ese hermoso desafío que tiene la vida en democracia. ¿Y cuál es la reflexión que yo creo que tenemos que tener siempre presente con relación a la democracia y los derechos? Bueno, algo que los argentinos hemos aprendido que no es abstracto, que es el cumplimiento de las reglas, el cumplimiento de la ley. El corazón de toda democracia está en el Estado de Derecho. Y en el Estado de Derecho, porque en las reglas del Estado de Derecho están en primer lugar la vigencia y la garantía de los derechos, no solamente la vida, por supuesto, la vida, la integridad física, la libertad. Bueno, esto es la lista de mayor a menor es mucho más baja. También el de la igualdad, de no discriminación, y el derecho a trabajar, el derecho a la salud, el derecho a tener una vida digna. Y solamente esto lo puede garantizar el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho también supone límites a las autoridades en el ejercicio del poder. Y el Estado de Derecho también son las herramientas para poder garantizar la vigencia de esos derechos. Por eso, yo creo que junto con el juicio de las juntas todos debemos celebrar todos los años el mantenimiento del sistema democrático, que por supuesto significa poder elegir a las autoridades libremente en elecciones libres y competitivas, pero es mucho más que eso, ¿no? Porque es la diversidad, es la tolerancia por el pensamiento ajeno, es la posibilidad de disentir pero para acordar,
es la posibilidad que tenemos todos los argentinos de poder encontrar un destino común, para que todos podamos realizar este sueño que todos llevamos en el corazón, ¿no? El poder vivir en un país más justo, en un país más desarrollado, en un país inclusivo, un país donde reine la justicia y la igualdad.